Hola, soy el docente Julián Paredes y les doy la bienvenida a este sitio conocido como Ciencia Activa. Hoy vamos a ver un tema de biología llamado sistema reproductor. Entonces estaremos hablando acerca del sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino. Vale, lo primero que tenemos que contar es que el sistema reproductor humano pues sería el conjunto de órganos especializados propiamente en la producción de gametos, es decir, de células sexuales masculinas, que en este caso pues conocemos como espermatozoides, y de células sexuales femeninas, que conocemos como óvulos, y estos pues son necesarios para la generación, ¿cierto?, de nuevos individuos o nuevos organismos cuando sucede el proceso llamado fecundación, que es cuando el espermatozoide se une al óvulo, ¿listo? Y lo fecunda. Vale, entonces vamos a iniciar hablando un poco acerca del sistema reproductor masculino. Podemos decir que este pues es el encargado de producir los espermatozoides, como lo mencionaba hace un momento, y está formado por órganos llamados genitales. Entonces esos genitales pueden ser externos e internos. Los externos son los que nosotros podemos evidenciar a simple vista y los internos son los que se encuentran dentro del organismo o en la parte interna de esos genitales. Y también tenemos unas glándulas anexas que lo que hacen es secretar ciertas sustancias para permitir el buen funcionamiento de este sistema reproductor. Ok, entonces podemos arrancar diciendo que dentro de los órganos genitales externos masculinos tenemos en primer momento el pene, que es un órgano eréctil, ¿cierto? Que se encarga pues de introducir el semen con los espermatozoides dentro de la vagina, es decir, del órgano reproductor femenino, y esto se hace con el único objetivo que ese óvulo se pueda fecundar y en todo ese proceso que conocemos como embarazo, pues finalmente se produciría el nuevo organismo o el bebé que todos conocemos. Vale. El pene pues está formado por varias estructuras. Dentro de las estructuras externas pues tenemos, en esta imagen se aprecia mejor, que tenemos digamos una estructura terminal o que se encuentra en la parte final del pene, que se conoce como glande, ¿sí? Y la función del glande pues contiene el orificio o el meato urinario, que es por donde va a salir la orina que se produce o que se forma en el sistema urinario. También tendríamos esta parte que es un tejido que recubre el pene. Ese tejido puede ser contráctil, es decir, se puede contraer o se puede estirar, y al estirar se puede cubrir el glande, la parte final. Ese tejido de piel se llama prepucio y su función es proteger al glande en los primeros inicios, digamos, de la formación o el crecimiento del órgano reproductor masculino, desde la adolescencia hasta pues la adultez, ¿no? En los adolescentes, digamos, ese prepucio por lo general siempre recubre al glande porque el glande es muy sensible, pero ya a medida que se crece y se pasa a una fase adulta, pues ese prepucio se puede retraer, es decir, puede no cubrir más el glande, ¿sí? Inclusive hay personas que se lo quitan y eso pues sería el proceso de circuncisión. Se lo quitan propiamente para que dentro del glande, ¿sí?, o alrededor del glande
pues no se generen la proliferación de microorganismos, como hongos, como virus y algunas bacterias. Entonces se trata de evitar esa parte. También tenemos toda esta parte del tubo, o la parte de lo que está encima del glande, esta estructura que se conoce como diáfisis. Vale, también podemos observar una estructura o ciertos órganos externos que en general pues serían testículos, pero en la parte externa solo se miraría este saco, que también está recubierto de un tejido de piel, y todo ese saco pues se llamaría escroto, ¿listo? Que es como una bolsa que contiene propiamente a los testículos. Ese escroto se puede también contraer y se puede estirar dependiendo del ambiente en el cual se encuentre. Entonces, yo creo que ustedes en algún momento, bueno, hablando de los hombres, ¿no? Han notado de que cuando hace mucho calor, ese escroto se estira un poco, ¿cierto? Se estira. Y cuando hace mucho frío se encoge. ¿Visto? Esto, digamos, es una adaptación que ha sufrido estos órganos o estos genitales para, digamos, para permitir que los espermatozoides se puedan producir y puedan sobrevivir, ¿no? Bueno, ok, entonces ahí tendríamos propiamente todos los genitales externos o los órganos externos que podemos ver a simple vista del aparato reproductor femenino, perdón, masculino, disculpa. Ok, pero si entonces ya pasamos a ver los órganos genitales internos, pues entonces tendríamos propiamente, nuevamente, bueno, el pene, pero ya sería mirar lo que está por dentro. Y en primera medida lo que tenemos es un tubo, ¿sí? Un tubo que se conecta directamente a la vejiga. ¿Listo? Este tubo se llama uretra, que su función pues es conducir, transportar la orina y también el semen. Se conecta directamente con la vejiga, ¿cierto? Se conecta directamente con la vejiga y con el tubo deferente, que es este que tenemos aquí, que ahorita ya lo vamos a ver. Vale. Luego tenemos esta estructura de color café que se nombra como cuerpo cavernoso. Ese cuerpo cavernoso contiene muchos vasos sanguíneos, es muy vascularizado y como tal su función es almacenar sangre. Es decir, ahí se va a contener o se va a transportar sangre necesaria para que el pene obtenga, digamos, una forma erecta. ¿Listo? Entonces, quien permite que ese pene pueda adquirir esa forma erecta, pues es el llenado de todos esos vasos sanguíneos que están presentes en el cuerpo cavernoso. Ok, ahora, si pasamos a los testículos, que es esta parte, entonces tendríamos primero pues esa estructura en forma de huevo que probablemente se parece más como eh, a un frijol grande, ¿cierto? Y bueno, ya sabemos que eso se llama testículo. Ese testículo, su función es, en primer lugar, producir espermatozoides y se producen o se forman en este punto en específico. Dentro de los testículos hay unas cavidades o unos tubos que se llaman tubos seminíferos. En esos tubos es donde sucede la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides como tal. ¿Listo?
Bueno, entonces aquí dentro de los tubos seminíferos se producen los espermatozoides que luego, bueno, se van a desplazar por todos estos tubitos hasta que llegan a este otro órgano, que es como un tubo mucho más grueso, mucho más amplio, que se llama epididimo. Y la función del epididimo pues es almacenar y permitir la maduración de estos espermatozoides. Entonces eso quiere decir que los espermatozoides que se forman aquí en estos tubos seminíferos o túbulos seminíferos llegan en primer lugar al epididimo y aquí llegan como en su estado inicial, podemos decir que son espermatozoides bebés para que me entiendan, y allí en el epididimo es cuando se comienza a dar esa maduración de esos espermatozoides desde bebés hasta ya estar pues en un estado bueno, de adulto, ¿sí? Entre comillas, es decir, ahí ya están maduros, o bueno, ahí se maduran más bien. Y ese epididimo se conecta a otro tubo que eh, es un poco más delgado, ¿sí? Que se llama conducto deferente. Y ese conducto deferente inicia a partir del epididimo, mira aquí lo podemos ver, este es el epididimo, y aquí tenemos el tubo deferente que continúa su paso hasta llegar hasta este punto, ¿sí? Hasta conectarse con la uretra, ¿sí? Que fue la que acabamos de explicar hace un momento. Entonces, digamos, la función principal del conducto deferente es transportar o poder movilizar los espermatozoides hasta la uretra. ¿Listo? Y bueno, resulta que antes de llegar a la uretra, ¿sí? Antes de que estos espermatozoides lleguen a la uretra, pues tienen que encontrarse con algunas sustancias que son secretadas por unas glándulas. Y en total, el sistema reproductor masculino tiene 3 glándulas que secretan sustancias que de alguna forma le van a permitir al espermatozoide llegar a su destino final. En primer lugar tendríamos esta glándula que se llama vesícula seminal, que lo que hace es secretar un líquido que contiene eh, ciertas, digamos, ciertas proteínas y fructosa, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Pues esta proteína, si esta fructosa, pues le va a servir de alimento a los espermatozoides para que puedan sobrevivir. Recordemos que los espermatozoides pueden llegar a vivir cierto tiempo dentro del sistema reproductor femenino, ¿sí? Ya después de cierto tiempo pues mueren, pero gracias a estas sustancias, a estas biomoléculas, los espermatozoides pueden nutrirse, pueden alimentarse y pueden sobrevivir por un tiempo, hasta que de pronto se pueda dar la fecundación. Ok, luego tenemos otra glándula, que pues es un órgano mucho más grande, que se llama próstata. La próstata pues es en sí una glándula mucho más grande, eh, cuya función es crear una sustancia o secretar más bien una sustancia lechosa eh, de un pH alcalino, ¿sí? De un pH 7 más o menos, ya les explico qué es eso, y la función es neutralizar, ¿cierto? El ambiente de la uretra y el ambiente vaginal, que es, digamos, el destino final a la cual pues se debería de llegar el espermatozoide. Entonces, neutralizar quiere decir que en este caso vamos a tratar de que el pH de esas zonas no sea ni muy ácido ni muy alcalino, es decir, como es un término medio para que ese espermatozoide tenga la oportunidad de sobrevivir. Si tendríamos un pH muy bajo o muy alto, pues esos espermatozoides pues normalmente no podrían sobrevivir en ese ambiente. Entonces, esta sustancia que es secretada por por la próstata, lo que hace es neutralizar e equilibrar el pH de esas sustancias o de esos ambientes en los cuales se va a movilizar el espermatozoide para que pueda sobrevivir.
Ok, y por último tenemos esta glándula que es un poco más pequeña, que se llama glándula bulbouretral, ¿sí? Se encuentra por debajo de la uretra, perdón, de la próstata, disculpa, y se conecta con la uretra. Y esta glándula bulbouretral eh, lo que hace es secretar, bueno, eh, ciertas gotas de lubricante. ¿Para qué? Pues para que en este caso los espermatozoides puedan desplazarse de una forma mucho más libre, tengan mucha más movilidad por la uretra, es decir, por esos conductos. Y además también ese líquido lubricante permite lubricar la parte exterior del pene para que en el momento del acto sexual pueda eh, ser introducido de una mejor manera pues, a la vagina y pues en este caso se puede dar el coito. Y el final, pues el destino final es que el espermatozoide llegue al óvulo del sistema reproductor femenino y este óvulo sea fecundado. Ok. eh, bueno, aquí entonces creo que lo único que nos faltan sería definir qué hace pues, la vejiga, aunque no hace parte del sistema reproductor, ¿sí? Eh, pues bien, sí, o sea, la cuestión es que esta vejiga sí se une a la uretra que hace parte del sistema reproductor masculino y como tal, pues es bueno sí definir, digamos, su función, aunque no haga parte de este, porque esta vejiga ya es un órgano que hace parte del sistema urinario o renal. Su función simplemente pues es almacenar la orina, ¿sí? Almacenarla eh, hasta que pues llegue el tiempo de desocuparla. Entonces cuando la vejiga, eh, digamos, pues ya se encuentra totalmente llena, entonces lo que sucede es que esta vejiga se envía un mensaje, envía un estímulo a través de los nervios al cerebro. Ese mensaje lo que contiene es que, bueno, que la vejiga ya está llena y que por lo tanto pues tiene que desocuparse, ¿no? Entonces el cerebro procesa esta información, procesa este mensaje y manda una respuesta. Y la respuesta pues, es precisamente es abrir una válvula que nosotros tenemos, digamos, como en la parte inicial de la uretra, en este punto, ¿sí? Que lo que hace pues, es abrir y cerrar, ¿vale? Esa válvula nosotros la podemos manejar, nosotros la podemos, eh, digamos, como utilizar al antojo, ¿no? Abrirla y cerrarla cuando nosotros queramos. Pero entonces la sensación de querer orinar, de que la vejiga ya está llena, pues eso lo manda hacia el cerebro y entonces es cuando usted ya requiere ir al baño y desocupar eh, la orina que está almacenada en la vejiga, ¿vale? Entonces, bueno, esos serían propiamente todos los órganos que hacen parte del sistema reproductor masculino. Y aquí en esta imagen podemos observar otros, pero pues digamos que no hacen parte de, de este sistema. Aquí, por ejemplo, podemos observar el ano, podemos observar el ano en esta parte, podemos observar el recto, también podemos observar lo que es el colon y bueno, de ahí hacia arriba pues estaría todo lo que es los intestinos gruesos y delgados, ¿no? Pero básicamente aquí tendríamos todos los órganos externos e internos que involucran al sistema reproductor masculino. Ok. En esta diapositiva o en esta imagen podemos observar todo el proceso que tiene que seguir una célula sexual masculina, es decir, inicia desde esta fase en donde tenemos una forma de una célula mmm, ovalada, ¿no? Con todos sus organelos, pero esos organelos tienen que sufrir algunos cambios, tienen que desplazarse dentro de esa célula, ¿vale? Para
llegar a formar lo que nosotros conocemos como un espermatozoide maduro. Entonces aquí podemos observar que no, lo que ocurre primero es que los organelos, dentro de ellos pues el núcleo, el aparato de Golgi, los centriolos, la mitocondria, comienzan a desplazarse dentro del citoplasma para ubicar unas posiciones diferentes y llegar a formar otras estructuras. Entonces en esta segunda fase podemos evidenciar que aquí ya se forma como un pelito, como una forma de una cola, que con el tiempo pues va a crecer. Ya acá pues ese pelito o ese flagelo, que sería el nombre adecuado, se une al núcleo y ya los órganos internos, perdón, los organelos internos comienzan a adquirir una nueva forma y comienzan a posicionarse en un punto muy diferente de esta célula. Aquí ya podemos encontrar que, por ejemplo, las mitocondrias se ubican en la parte inferior, muy cerca del flagelo, y aquí miramos que el citoplasma cambia de forma, bueno, el citoplasma que está dentro y la membrana celular, que es la que está por fuera, también cambia de forma, se va estirando un poco, el núcleo también se dirige hacia la parte extrema o el polo de esa célula. Luego comienzan a estirarse nuevamente pues esa membrana celular y ese citoplasma como tal. Las mitocondrias comienzan a replegarse hacia la parte intermedia en donde se encuentra el flagelo. ¿Listo? Ya aquí se ubican sobre el flagelo. ¿Listo? Y finalmente ya tenemos un espermatozoide maduro con sus organelos bien distribuidos, bien organizados. Tenemos en primer momento pues una vesícula cromosómica, tenemos aquí el núcleo, tenemos los centriolos, tenemos aquí las mitocondrias y tenemos pues el flagelo como tal, ¿cierto? Que es el que le va a permitir el movimiento del espermatozoide dentro pues del semen, ¿no? Y de las sustancias que se secreten para llegar al óvulo. Algo importante para rescatar aquí es que estas mitocondrias que se encuentran dentro del cuerpo del espermatozoide son las que le van a proveer la energía suficiente a través de la respiración celular para que este espermatozoide tenga, bueno, o pueda más bien realizar su movimiento y su desplazamiento por toda la uretra hasta llegar al sistema reproductor, el sistema reproductor femenino, que es donde se va a dar propiamente la fecundación, si el óvulo, pues, si el óvulo así lo permite, ¿no? Bueno, este proceso, se me olvidó decirlo, todos estos pasos que tiene que sufrir la célula sexual masculina para llegar a convertirse en el espermatozoide, que es esto que conocemos, ¿sí? Que aparece en todas las imágenes. Todo este proceso se conoce como espermatogénesis, que serían cada una de las fases que tiene que sufrir la célula sexual masculina para llegar a su maduración total y adquirir esa forma que todos conocemos. Vale. Eh, Resulta que así como tenemos un buen funcionamiento de estos órganos, que ya sabemos que lo que hace cada uno de los órganos sexuales masculinos, estoy hablando, pues también hay casos o hay momentos en que estos órganos no funcionan bien o comienzan a presentar anomalías. Una de esas anomalías puede ser la presencia de ciertos bultos, ciertos tumores, que en un principio pueden ser benignos, pero luego se pueden convertir en malignos si no se hace algo a tiempo. Dentro, eh, dentro de esos, pues tenemos los tumores, como le acabo de decir, que pueden convertirse después en cáncer. Y la cuestión es que, bueno, podemos prevenir ese tipo de enfermedades o esos problemas o esas complicaciones si hacemos un examen a tiempo para reconocer si hay algún problema. Eh, esos, eh, esos bulticos que les hablo, que les comento, pueden producirse en los testículos. Entonces existe un examen que se llama autoexamen testicular,
que nos va a permitir saber si de pronto tenemos alguna anomalía en los testículos. Entonces, este examen, según los médicos, pues es necesario que todos los hombres, desde la niñez hasta cuando estamos ancianos, pues nos hagamos este chequeo o este examen nosotros mismos. Es muy fácil de hacer, ¿sí? Y la cuestión es que tiene que ser muy constante. Entonces, en primer lugar, pues aquí dice que tenemos que chequear nuestros testículos una vez al mes, al menos una vez al mes. Y si tenemos, digamos, una ducha que tenga agua caliente o que pueda calentar esa agua, pues recordemos que los testículos en un ambiente caliente, ¿cierto? Tienden a estirarse. Entonces, por lo tanto, si están estiradas, pues se hace aún más fácil, digamos, como palparlos, tocarlos y hacernos este examen. Entonces, si hay una ducha de agua caliente, pues podemos iniciar a partir de ahí. Si no, pues bueno, lo primero que tendríamos que hacer pues es lavarnos las manos bien con agua y jabón y luego ya comenzar a hacer el ejercicio que es palparse propiamente los testículos. Entonces iniciamos a partir de uno, ¿sí? Uno a la vez. Entonces comenzamos palpando suavemente con los dedos. Entonces lo que hacemos es presionar muy levemente, muy suavemente los testículos, los agarramos y los palpamos, los presionamos un poco. Y al presionarlo lo que se debería sentir es más o menos como una bomba, ¿sí? Así cuando inflamos una bomba, más o menos ese sería como la sensación que deberíamos sentir en los dedos cuando palpamos esos testículos. La cuestión es que tenemos que palpar todo de forma muy suave, sin llegarnos a lastimar, para poder notar si de pronto tenemos algo duro, alguna estructura dura, puede ser un bultico, puede ser, no sé, bueno, la cuestión es que haya algo diferente, algo que sea durito o algo que produzca algún dolor, ¿sí? Eh, entonces aquí dice, bueno, buscar bultos duros, lisos o redondeados, ¿sí? Si se encuentra eso, pues lo que tenemos que hacer es de una vez, bueno, pues buscar algún especialista, a un urólogo, que nos haga un examen mucho más profundo y específico para detectar si hay algún problema. También, bueno, se debe evidenciar si hay un cambio de tamaño, si de pronto un testículo está supremamente grande, porque por lo general, normalmente un testículo siempre es más grande que el otro, pero si este tamaño es supremamente grande en comparación al otro, pues bueno, puede que aquí haya alguna anomalía y entonces aquí ya tenemos que asistir al médico, ¿no? También en cuanto a la forma, si de pronto no lo notamos ovalado, sino, no sé, como rectangular o bueno, una forma rara, pues entonces ahí tenemos que hacer algo. Y si notamos pues que está duro, pues ahí, digamos, eso es lo que uno más nota. Si hay algún bulto duro, si hay algo duro dentro del testículo, pues entonces aquí ya tenemos que hacer algo. ¿Listo? Y además, pues bueno, detectar si hay algún dolor, la presencia de algún dolor, de algún dolor dentro del testículo, dentro de los dos testículos, o también ese dolor se puede presentar en el epididimo, que dijimos que era el tubito este engrosado que se encontraba pegado al testículo, que lo que hace es almacenar y madurar los espermatozoides. ¿Listo? Entonces ese órgano también tenemos que palparlo para determinar si presenta alguna anomalía o si notamos la presencia de algún dolor. Hay otro examen que también nos hacemos nosotros los hombres y no lo hacemos a partir más o menos de los 35 años hacia arriba. Este examen pues es el examen de la próstata. Todos los hombres debemos hacerlo a partir de los 35 años, yo creo. Y eso se hace para poder determinar si también, digamos, existe la presencia de alguna anomalía en la próstata. Básicamente lo que se hace es palpar la próstata si se encuentra algún bulto duro o extraño, ¿sí? Eso es lo que se busca o el objetivo final de este examen.
A veces se encuentran algunos bulticos que pueden transformarse en tumores y luego en cáncer. Entonces, cuando tenemos esos bultos, pues lógicamente eso se inflama y puede llegar al punto en que pues no permita la salida, ¿sí? La salida del semen o de los espermatozoides y además no permitir la salida de la orina, ¿sí? Que es algo mucho más importante. Entonces, por lo tanto, pues eso ya puede crear problemas en el sistema renal, en el sistema urinario y también en el sistema reproductivo. Entonces, este examen de la próstata es muy importante que nosotros los hombres nos hagamos, ¿sí? Cuando ya estamos muy adultos, ¿no? Vale, ahora pasamos al sistema reproductor femenino, cuya función pues es producir los óvulos, ¿no? Que serían las células sexuales femeninas que nosotros conocemos como eh, óvulos, ¿sí? O pues también se le llama gametos, ¿no? Gametos femeninos que son los óvulos. Su función principal, además del que acabamos de decir, pues sería albergar el óvulo fecundado, ¿sí? Es decir, mantenerlo allí, almacenarlo, o el cigoto también se le conoce, y pues además de nutrir y mantener protegido al embrión, ¿sí? Para que se dé todo el proceso del embarazo y se pueda crear un nuevo individuo. Entonces, así como en el sistema reproductor masculino, pues este, que es el femenino, también tiene órganos genitales externos y órganos genitales internos. Entonces vamos a comenzar con los externos. Yo creo que lo podemos evidenciar en esta siguiente diapositiva. Entonces lo primero que tenemos es esta parte que las mujeres serían lo que pueden evidenciar a simple vista, ¿sí? Que sería la parte externa. Permítame, yo vuelvo otra vez acá. Listo, entonces esta parte externa que podemos evidenciar acá y que las mujeres son las que pueden observar, todo esto se llama vulva, ¿sí? Esta vulva está formada primero por los labios mayores, que son los labios externos, los que están más por fuera, y los labios internos, que serían los que están más en la parte interna, ¿sí? Entonces labios superiores, los de afuera, y labios inferiores, los que están por dentro. Tenemos el clítoris, que se ubica en la parte superior, ¿sí? de la vulva como tal. El clítoris es el responsable de la excitación de la mujer como tal. Bueno, faltó mencionar la función de los labios. Su función es proteger, ¿cierto? Proteger toda la parte interna del sistema reproductor femenino. Bueno, además también tenemos el orificio, ¿sí? El orificio que conecta a la vagina, ¿cierto? Que es, digamos, el tubo inicial del sistema reproductor femenino. También tenemos otro orificio, ¿cierto? Que se llama pues meato urinario, que es propiamente por donde sale la orina. Entonces, como tal, podríamos decir que las mujeres tienen dos orificios. Uno que se utiliza en la parte urinaria, que es por donde sale la orina, y el otro pues es el otro orificio que me permite conectar con la vagina, ¿cierto? Y propiamente con el sistema reproductor femenino, en donde tenemos los órganos más internos. Ok, bueno, eso es hablando un poco de los órganos externos. Ahora, si hablamos de los órganos internos, podríamos, bueno, nombrar varios. Entonces comencemos primero por acá. Aquí tenemos los ovarios, ¿sí? Que son, bueno, dos glándulas, como en forma de almendra, que se ubican pues al lado y lado del útero, ¿sí? Este es el útero, entonces aquí tenemos los dos ovarios ubicados al lado y lado. Su función principal es, bueno, producir los óvulos y además de eso, la secreción de hormonas sexuales femeninas, que son dos. Tenemos una que se llama progesterona, que es la que va a favorecer los procesos del embarazo, ¿no? Son los que hacen posible
que ese cigoto que se forma entre la unión entre el espermatozoide y el óvulo, ¿sí? Pues que siga su proceso de formación para crear el feto y luego pues crear al bebé. Eso es lo que hace la progesterona como tal, preparar este ambiente para que se pueda dar ese embarazo. ¿Listo? Y también pues permite que los óvulos se liberen, ¿no? Y puedan llegar hasta el útero. Ok, y la otra hormona pues es el estrógeno, que es la responsable del crecimiento de ciertas partes físicas del cuerpo de la mujer, como por ejemplo hacer que crezcan, eh, que crezcan vellos en las axilas, que cambien la voz. También permite el crecimiento de los genitales o de los órganos sexuales femeninos, como por ejemplo los senos, permite que crezcan los senos, permiten que crezca propiamente la vagina, permite el ensanchamiento de las caderas de la mujer. Bueno, todos los rasgos femeninos que tienen las mujeres es provocados por la hormona sexual llamada estrógeno. Ok, luego tenemos las trompas de falopio, que bueno, son dos conductos, mira, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Esas trompas de falopio tienen una función principal que es recoger el óvulo que se forma a partir del ovario y transportarlos al interior del útero. ¿Listo? Hay ocasiones en que este óvulo que se produce en el ovario, bueno, sea, digamos, fecundado, ¿sí? Por el espermatozoide antes de llegar al útero, es decir, por acá más o menos, digamos, en el tubo interno. Y ya luego, pues, se desplaza hacia el útero para que se forme el embrión, ¿no? Y bueno, ya después todo el proceso del embarazo. Esta trompa de falopio también permite el transporte del espermatozoide, lo que acabo de decirles, ¿no? Para unirse con el óvulo, ¿listo? Y luego pues implantarse acá en el útero, que es lo que les acabo de decir. Vale. Y bueno, por último tendríamos acá el útero, o también se conoce como matriz, ¿no? Y en el útero pues es donde se desarrolla el feto durante todo el embarazo y está recubierto por una doble capa conocida como endometrio, ¿listo? Esta capa o ese tejido que recubre el interior del útero o de la matriz se conoce como endometrio, ¿listo? Y ese es el que está relacionado directamente con la menstruación y ahora explicamos por qué. Y tenemos un tejido mucho más interno que se llama miometrio, ¿vale? Entonces aquí tendríamos en general todos los órganos externos e internos que hacen parte del sistema reproductor femenino. Y en pues esta imagen es para poder evidenciar algunas glándulas, bueno, en general pues son dos, que hacen también parte del sistema reproductor femenino, así como pues los hombres tenemos glándulas que nos permiten secretar sustancias, pues las mujeres también tienen, bueno, son dos glándulas que también hacen parte del sistema, al sistema reproductor femenino. Entonces, una de ellas bueno, son estas dos como tal, ¿sí? Se llaman glándulas vestibulares, aquí está, glándulas vestibulares o de Bartholin, ¿sí? Su función es secretar unas sustancias que le permiten lubricar los órganos genitales externos, ¿no? Es decir, en donde inicia la vagina, con el fin, ¿cierto? Con el fin de permitir o de facilitar la entrada del pene hacia el interior del sistema reproductor femenino y pues que el semen sea expulsado, ¿cierto? En el interior y bueno, se dé la fecundación que sería del espermatozoide que se encuentra en ese semen y el óvulo que se produce acá a través del ovario.
También tenemos otra glándula que no podemos observar en esta, o bueno, sí lo podemos observar, aquí está, sería, sería propiamente la glándula mamaria que hace parte de los senos de la mujer. Y esa glándula mamaria cuando la mujer ya pasó por todo ese proceso de embarazo y cuando ya tiene su bebé recién nacido, pues lo que va a hacer es secretar leche, que es el alimento inicial para los bebés. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos glándulas, las glándulas vestibulares o de Bartholin, y tendríamos las glándulas mamarias que se utilizan para alimentar a los bebés en su etapa inicial. Vale, ya luego sería hablar un poco del ciclo menstrual. Algo que mencionaba, que me faltó mencionar en la parte del sistema reproductor masculino, que quería mencionarlo, es que, bueno, yo creo que muchos de ustedes de pronto se han hecho esta pregunta, y es, ¿por qué, ¿por qué los testículos se encuentran por fuera y no por dentro del organismo? Sería una buena pregunta. Pues la cuestión es que los espermatozoides, para que puedan sobrevivir y para que se puedan madurar, necesitan de un ambiente adecuado, ¿sí? Para poderlo hacer. Es decir, necesitan de que ese ambiente no sea ni muy caliente ni muy frío, ¿sí? Ni muy frío, pues para que pueda sobrevivir. Entonces, estando por dentro del organismo ya sería, creería, pues un ambiente muy, con una temperatura muy alta. Bueno, pues no es que sea tan alta, pero digamos es una temperatura alta para el espermatozoide. Entonces, por lo tanto, necesita estar por fuera, ¿sí? Para que esa temperatura disminuya y tenga las condiciones adecuadas para que se pueda, bueno, madurar y sobrevivir. Vale, ahora pues vamos a pasar al ciclo menstrual, que es propiamente el ciclo que sufren todas las mujeres a la edad de 12, 13, 14 años, y que más o menos termina cuando la mujer tiene, bueno, de los 45 a los 50 años, más o menos a esa edad, es que ya se pierde el ciclo menstrual como tal, que es cuando se inicia el proceso de menopausia. Ok, entonces aquí en esta imagen podemos notar primero los días del mes que inician 1, terminan 28, y durante todos esos días se van a dar ciertos procesos, ¿cierto?, dentro del sistema reproductor femenino. Entonces lo primero que se hace es que dentro del ovario, que es este que podemos observar aquí, se encuentran muchos folículos. Los folículos son unos sacos, ¿sí? Unos sacos que contienen un óvulo inmaduro. ¿Listo? Resulta que de todos esos folículos va a haber uno que se va a madurar, es decir, va a haber un óvulo que se va a madurar y va a permitir que este folículo crezca, se hinche un poco. ¿Listo? Cuando ese folículo ya está crecido y tenemos el óvulo interno maduro, cuando está en esa etapa se conoce como quiste, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes en algún momento han escuchado esa palabra, ¿sí? Cuando las mujeres dicen, bueno, me detectaron un quiste en el ovario, pues es precisamente un folículo que está inflamado, que tiene un ovario maduro, pero que no ha podido ser expulsado o no ha podido ser liberado. Entonces, por lo tanto, ¿sí? A estas personas que tienen quistes, pues es lo que dicen, bueno, espere un momento a que el folículo se abra y expulse el ovario, si no, pues ya tenemos que, digamos, someterlos o tienen que ser sometidos más bien, tienen que ser sometidos a ciertos medicamentos o inclusive pues a la cirugía si es necesario, ¿vale? Pero normalmente lo que sucede es que ese folículo, cuando el óvulo ya está muy maduro, lo que hace es abrirse y expulsar el óvulo. ¿Listo? Entonces, entre el primer día hasta el quinto día, ahí comienzan a desarrollarse, digamos, los folículos. Pero acabo de decir que solamente un folículo con su óvulo comienza a madurar. ¿Listo? Solamente uno llega a su maduración total. Entonces comienza a crecer. Si ustedes observan aquí en esta
en esta primera fase, o en esta bueno, sí, en esta primera parte, aquí el sistema reproductor femenino ha acabado de salir del proceso de menstruación o de sangrado. ¿Listo? Aquí ha acabado de salir. Es decir, ya seguiría todo lo que sigue después de ese sangrado. Como es un ciclo, pues esto se repite, ¿no? Entonces, bueno, del primero al quinto día, entonces ya se deja ese sangrado. Ya voy a explicar más adelante por qué se produce, por qué es que se produce. Ya tenemos un endometrio, que es este que tenemos aquí, eso es el endometrio, que es el, digamos, el tejido que recubre la parte interna del útero o de la matriz. Y aquí podemos notar que ese endometrio ya está afectado, ¿cierto? Ha sido como rasgado. Tenemos ciertas células que han sido como arrancadas de ahí, ¿sí? Como desprendidas. Y tenemos un endometrio un poco engrosado. Vale. Del quinto mes, más o menos como hasta el 11 o el 12 día, del quinto mes no, del quinto día hasta el 11 o 12 día, ¿sí? Décimo primero o décimo segundo día, ese folículo comienza a crecer y ya, bueno, ya se madura totalmente el óvulo que está en su parte interna. Y aquí el endometrio ya retorna a su estado normal, que es este, en donde tenemos un engrosamiento bastante delgado de ese endometrio, ¿sí? Es decir, aquí ya como que deja esta etapa en donde estaba muy inflamado y ya vuelve pues a tornarse nuevamente en su estado como inicial o normal, para que me entiendan. Vale, luego lo que sucede es que ese óvulo maduro que está dentro del folículo es liberado, ¿listo? Es liberado a partir del ovario, luego llega a las trompas de falopio, ¿sí? Se transportan por todo ese tubo y llegan aquí a este punto en donde el óvulo se va a implantar. Ahí se implanta justamente en el endometrio, que es esta pared que le estaba mostrando hace un principio, ¿no? Aquí podemos observar que el endometrio crece, ya comienza a crecer, se llena de muchos vasos sanguíneos, es decir, esos vasos sanguíneos van a tener mucha sangre acumulada, ¿listo? Y también podemos decir que en este punto se conoce como el nombre de ovulación, es decir, aquí es donde se produce el óvulo y serían los días desde el 12º como hasta el 17º, que serían los días fértiles en donde esta mujer pues tiene más oportunidades de quedar embarazada porque ya el óvulo está liberado y ya se encuentra pues en alguna parte de las trompas de falopio o en el endometrio. ¿Listo? Entonces aquí serían los días en donde esa mujer tiene más posibilidades de quedar embarazada. Luego, desde el 17º hasta el día 23 más o menos, ese óvulo se implantó aquí, ya se implanta en el endometrio, se agarra aquí en el endometrio, que es este tejido que aún tiene muchos más vasos sanguíneos y contiene mucha sangre, ¿listo? Ahí se une, se arraiga y comienza a esperar al espermatozoide para que lo pueda fecundar. Y ya más o menos desde el día 24 hasta el 28, ahí pues digamos como que el espermatozoide pues no llega al óvulo, entonces el óvulo lo que hace es desprenderse. Pero este desprendimiento lo hace con todo el tejido, es decir, con todo el endometrio. Todas las células que hacen parte del endometrio también se desprenden, ¿sí? Es como si se arrancaran propiamente. Y junto con el óvulo, al desprenderse, pues producen ese sangrado. ¿Por qué sangrado? Porque dijimos que esos vasos sanguíneos que contienen sangre, que están dentro del endometrio, pues se rompen
al desprenderse, ¿cierto? Al desprenderse ese endometrio se rompen esos vasos sanguíneos y es aquí cuando se va a expulsar esa sangre que se va a notar propiamente pues en la vagina, ¿no? Y en su exterior, es decir, en la parte de la vulva. Entonces aquí cuando la mujer pues ya tiene que asearse, utilizar toallas higiénicas, protectores y todo esto. Y entonces a partir de aquí vuelve otra vez a iniciarse este ciclo y tiene que pasar por todas estas etapas. Eso le sucede a la mujer cada mes, ¿sí? Desde los 12, 13 o 14 años hasta los 45 o 50 años, que es cuando ya este ciclo ya para, es decir, no se vuelve a dar y ya comienza el proceso de menopausia. En esta imagen podemos observar, pues, digamos, de una forma más científica y completa, diría yo, todo el proceso de la menstruación. Entonces aquí en la parte inicial tenemos la producción de las hormonas que se dan en algunas glándulas que pertenecen al sistema endocrino. No los vamos a mencionar ni tampoco los voy a explicar como para no enredarlos, pero lo que sí sé es que hay unas fluctuaciones, es decir, hay unos aumentos, hay unos momentos en donde esa producción pues es alta y otros en donde es muy baja. ¿Listo? En esa segunda parte tenemos, digamos, todo el proceso que sufre el ovario y el óvulo, ¿sí? Entonces aquí tenemos primero el folículo que les decía que contiene óvulo, el óvulo inmaduro. A pasar el tiempo, pues entonces ese óvulo inmaduro se madura, que la redundancia. Aquí en esta fase, bueno, se está madurando el óvulo, hasta que llega un punto en que ya se encuentra muy maduro y es expulsado, ¿sí? Es en este día en donde comienza la ovulación y es aquí cuando ya la mujer está apta para ser fecundada y para que quede embarazada. Ya luego eso se convierte, ya cuando sale el óvulo, pues ese folículo se convierte en algo que se llama cuerpo lúteo, ¿sí? Que es estas fases o estas formas que adquiere. ¿Listo? Y en esta tercera parte podemos encontrar, digamos, las fluctuaciones que tiene el endometrio en todo el ciclo menstrual. Entonces, en un primer momento tenemos que ya el endometrio se desgarró, se desprendió y sangró, que sería toda esta parte. Luego tendríamos que durante la producción del óvulo, pues ese endometrio ya se fortifica, crece, se llena de vasos sanguíneos y se prepara para recibir al óvulo. Aquí recibe el óvulo, se llena mucho más de sangre, pero llega un punto en que no encuentra el espermatozoide, no es fecundado y entonces tiene que desprenderse y se desprende con todo el endometrio y es aquí cuando comienza el sangrado, ¿sí? Para nuevamente volver a suceder lo mismo. Y en esta parte, bueno, ya tenemos los días, ¿sí? Los días del primero al quinto, o sea, la menstruación, que es el sangrado como tal. Del quinto al noveno, pues aquí tenemos la preparación para la ovulación. Del noveno como el 18, del día 9 al día 18, pues tenemos el proceso de ovulación, que son los días fértiles en donde la mujer puede quedar embarazada. Y ya después de ese día 18, de ahí en adelante, pues ya es cuando pues el óvulo no queda fecundado y llega acá nuevamente en donde se desprende y ya pues, produce el sangrado. Se dice que durante estos días que están aquí de color azul, aquí desde el día quinto hasta el noveno y como del 18 hasta el 28, en esos días es donde la mujer presenta una posibilidad menor de que quede embarazada, ¿sí? No es que desaparezca totalmente la posibilidad, sino que se hace mucho menor. Puede ocurrir que durante esos días, si se tienen actos sexuales, pues puede que se dé la fecundación del óvulo. Pero por lo general, ¿sí? esa posibilidad disminuye. Y bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí ya para una siguiente clase. Entonces hablaríamos de lo que es el embarazo y de todas las etapas que tienen que sufrir esta célula fecundada para llegar a crear el feto y posteriormente pues el bebé. Entonces, bueno, les agradezco
por su asistencia, les agradezco por su atención. Espero que hayan aprendido, entonces nos vemos hasta una próxima.